Tu mente es creadora de tu sufrimiento. La mayor parte del tiempo no son las circunstancias externas las que te hacen sufrir, es tu interpretación de esas circunstancias. Es tu forma de pensar sobre ellas. Es la narrativa que construyes. Es el significado que les asignas. Y aquí está la verdad profundamente liberadora que puede cambiar tu vida completamente. La misma mente que crea tu sufrimiento tiene poder absoluto de sanarlo, de disolverlo, de liberarte de él, porque si tú, el sufrimiento viene de cómo piensas, entonces cambiando cómo piensas puedes cambiar cuánto sufres. Y esto no es teoría abstracta, no es pensamiento positivo superficial, es realidad práctica, verificable, que cuando entiendes completamente, aplicas consistentemente, transforma tu experiencia de vida desde raíz, porque la mayoría de tu sufrimiento no es dolor inevitable de vivir, es sufrimiento creado por patrones de pensamiento, distorsionados por creencias irracionales, por narrativas catastróficas, por interpretaciones negativas automáticas, y todos esos patrones pueden ser identificados, desafiados, cambiados, sanados por tu propia mente, cuando aprendes cómo. Entonces, esta conversación es sobre algo profundamente empoderador. Es sobre reconocer que no eres víctima impotente de tu sufrimiento, eres creador inconsciente de mayoría de él, y por tanto puedes ser sanador consciente de ese mismo sufrimiento, porque poder que creó problema es mismo poder que puede resolverlo. Tu mente que genera sufrimiento a través de pensamiento distorsionado puede generar paz a través de pensamiento. Claro, y ese proceso de usar tu mente para sanar lo que tu mente creó es exactamente lo que voy a enseñarte hoy, con precisión, con ejemplos concretos, con pasos prácticos que puedes aplicar inmediatamente para empezar a liberarte de sufrimiento innecesario que has cargado por años, quizás por toda tu vida. Dale al like ahora mismo si reconoces que mucho de tu sufrimiento viene de cómo piensas, no de lo que realmente está pasando, y suscríbete porque lo que voy a compartir puede ser la herramienta más poderosa que jamás recibas para transformar tu experiencia de vida completamente. Déjame empezar con algo profundamente personal que me mostró esta verdad de forma que no pude ignorar. Durante años sufrí de ansiedad paralizante, pasaba horas, días, a veces semanas, en estado de preocupación constante, de rumiación obsesiva, de anticipación catastrófica. Y en mi mente ese sufrimiento era causado por circunstancias externas, por problemas reales, por amenazas válidas. Entonces la solución parecía ser controlar todas esas circunstancias, eliminar todos esos problemas, neutralizar todas esas amenazas, pero no importaba cuánto control lograba, no importaba cuántos problemas resolvía, siempre había nuevas fuentes de ansiedad, nuevas preocupaciones, nuevas catástrofes potenciales, y mi sufrimiento continuaba. Entonces un día en terapia, mi terapeuta me preguntó algo que cambió todo. Me preguntó cuál es el pensamiento que está generando tu ansiedad ahora mismo, y yo respondí automáticamente: no es pensamiento, es realidad. Tengo problemas reales, amenazas reales, razones reales para estar ansioso. Y ella me dijo: entiendo que hay problemas reales, pero tu ansiedad no viene de esos problemas, viene de lo que estás pensando sobre esos problemas, del significado que les estás dando, de las predicciones catastróficas que estás haciendo. Entonces dime, ¿qué estás pensando exactamente? Y cuando tuve que articular mis pensamientos, cuando tuve que ponerlos en palabras, algo extraordinario pasó. Vi claramente por primera vez que mis pensamientos eran dramáticos, exagerados, catastróficos, completamente desproporcionados a realidad objetiva de situación. Estaba pensando: todo va a salir mal, mi vida va a arruinarse, no voy a poder manejar esto, voy a colapsar completamente. Y cuando vi esos pensamientos claramente, en lugar de estar fusionado con ellos, pude ver que eran distorsiones que no eran verdad objetivas, sino interpretaciones dramáticas. Y solo ese reconocimiento, ese ver claramente el pensamiento que estaba generando, mi ansiedad empezó a disolverla, porque ya no estaba creyendo ciegamente el pensamiento, estaba viéndolo como lo que era patrón mental distorsionado que yo estaba generando inconscientemente. Y eso me mostró algo crucial. Mi ansiedad no venía de circunstancias, venía de mis pensamientos sobre circunstancias. Entonces, sí podía cambiar pensamientos, podía cambiar ansiedad, y tenía poder sobre mis pensamientos mucho más del que había creído, ¿no?
Entonces empecé el trabajo de identificar pensamientos que generaban sufrimiento, de desafiarlos, de reemplazarlos con pensamientos más realistas, más equilibrados, más precisos, y mi ansiedad, que había sido constante por años, empezó a disminuir masivamente. No porque mi vida se volvió perfecta, sino porque dejé de generar sufrimiento innecesario a través de pensamiento distorsionado. Entonces, empecemos por entender exactamente cómo tu mente crea sufrimiento, porque cuando veas los mecanismos, claramente podrás interrumpirlos conscientemente. Mecanismo número 1, catastrofización. Tu mente toma situación mala y la convierte en catástrofe, pierdes trabajo, tu mente salta a voy a quedar en bancarrota, voy a perder mi casa, mi vida está arruinada, nunca me voy a recuperar, cuando realidad objetiva es perdiste trabajo. Eso es malo, pero no catastrófico. Puedes buscar otro trabajo, ajustar gastos temporalmente, manejar situación, pero tu mente no se queda en hechos objetivos, salta a peor escenario posible, y ese salto a catástrofe genera ansiedad masiva, miedo paralizante, sufrimiento intenso, completamente desproporcionado a realidad actual de situación. Mecanismo número 2, generalización excesiva. Tu mente toma evento negativo, único, y lo convierte en patrón permanente. Fallas en una entrevista de trabajo, tu mente generaliza, nunca voy a conseguir trabajo, soy un fracaso completo, cuando en realidad es fallaste en una entrevista. Eso no predice todas las entrevistas futuras, no define tu valor total, pero tu mente generaliza, crea narrativa de fracaso permanente. Y esa narrativa genera desesperanza, depresión, sufrimiento innecesario. Mecanismo número 3, lectura de mente. Tu mente asume que sabe que otros están pensando sin evidencia real. Amigo, ¿no? Responde mensaje tu mente, decide está enojado conmigo, ya no quiere ser mi amigo, hice algo mal, cuando en realidad puede ser 1000 razones por las que no respondió. Ocupado, olvidó, teléfono sin batería. Pero tu ente crea narrativa específica negativa sobre lo que están pensando, y esa narrativa genera ansiedad, culpa, vergüenza, completamente basada en suposición, no en realidad mecanismo. Número 4, razonamiento emocional. Tu mente usa cómo te sientes como evidencia de lo que es verdad. Te sientes ansioso, entonces tu mente concluye debe haber peligro real. Te sientes inadecuado, entonces tu mente concluye debes ser inadecuado. Te sientes culpable, entonces tu mente concluye debes haber hecho algo terrible, cuando en realidad es que emociones no son hechos. Puedes sentir ansiedad sin peligro, real inadecuación sin ser inadecuado, culpa sin haber hecho nada malo, pero tu mente toma emoción como prueba de realidad, y eso perpetúa ciclo de sufrimiento, porque sufrimiento emocional se usa como evidencia que justifica más sufrimiento. Mecanismo número 5, pensamiento, todo o nada. Tu mente ve en blanco y negro, sin matices, todo o nada, perfecto o fracaso total, éxito completo o desastre absoluto. Cometes error pequeño, tu mente categoriza, todo está arruinado, soy un fracaso, cuando en realidad está llena de grises, de parcialmente exitoso, de mayormente bueno con algunas fallas, pero tu mente colapsa todo en extremos, y vivir en extremos genera sufrimiento extremo porque realidad rara vez es extrema. Entonces estás constantemente en conflicto entre expectativa extrema de tu mente y realidad matizada de vida. Y mecanismo número 6, filtrado. Mental, tu mente se enfoca selectivamente en negativo e ignora positivo. Tienes día donde 90% sale bien, 10% sale mal, y tu mente se enfoca exclusivamente en y 10% rumia sobre ello, magnifica su importancia, ignora completamente el 90% que fue bien. Entonces tu experiencia del día es negativa, no porque día fue objetivamente negativo, sino porque tu mente filtró selectivamente solo lo negativo, y ese filtro constante hacia negativo genera experiencia de vida como predominantemente negativa, incluso cuando objetivamente no lo es. Estos 6 mecanismos, catastrofización, generalización, excesiva lectura de mente, razonamiento emocional, pensamiento todo o nada filtrado mental, operan constantemente bajo tu conciencia, generando sufrimiento continuo. Y cuando sumas sufrimiento generado por todos estos mecanismos distorsionados, el total es masivo, mucho mayor que sufrimiento, que vendría de simplemente experimentar vida como es sin estas distorsiones mentales. Entonces, la mayoría de tu sufrimiento es autogenerado, producto
de cómo tu mente mal procesa la realidad. Y aquí está lo liberador. Si tu mente está generando ese sufrimiento, tu mente puede dejar de generarlo, puede aprender a procesar realidad de forma más precisa, más equilibrada, más saludable, y ese aprendizaje es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora, dale al like si estás reconociendo estos mecanismos en tu propia mente, si estás viendo cómo generas sufrimiento innecesario, y ahora déjame mostrarte exactamente cómo tu mente puede sanar lo que ha creado con proceso concreto, paso por paso, que puedes aplicar inmediatamente. Paso 1. Identificación consciente de pensamiento. Primer paso crítico es traer pensamiento, que genera sufrimiento a conciencia porque mayoría del ti, estás fusionado con tus pensamientos. No los ves como pensamientos, los experimentas como realidad. Entonces, cuando sientes ansiedad, tristeza, enojo, pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora mismo? ¿Qué pensamiento está generando esta emoción? Articula ese pensamiento específicamente. No solo estoy preocupado, sino específicamente estoy pensando que voy a fallar, que todos me van a juzgar, que mi vida va a arruinarse. Esa especificidad es crucial porque solo cuando ves pensamiento, claramente puedes trabajar con él. Paso 2, evaluación objetiva de evidencia. Una vez que has identificado pensamiento, pregúntate cuál es la evidencia real de que este pensamiento es verdad. No evidencia emocional, no suposiciones, sino hechos. Objetivos verificables. Si tu pensamiento es todos me van a juzgar, ¿cuál es evidencia de eso? ¿Alguien específicamente te dijo que te juzga? ¿O estás asumiendo, has sido juzgado en pasado de forma devastadora? ¿O estás exagerando mayoría de veces? Cuando buscas evidencia objetiva, descubres que hay poca o ninguna. Que pensamiento es suposición, proyección, miedo, no, reflejo de realidad objetiva. Y solo ver esa falta de evidencia empieza a debilitar poder de pensamiento sobre ti. Paso 3. Desafío directo de pensamiento distorsionado. Una vez que has visto que pensamiento tiene poca evidencia objetiva, desafíalo directamente. Pregúntate, ¿hay forma más precisa, más equilibrada de ver esta situación? En lugar de todos me van a juzgar, pensamiento más preciso sería algunas personas podrían juzgarme, otras no, mayoría probablemente no les importe, en lugar de mi vida va a arruinarse. Pensamiento más preciso sería, esto es desafío difícil y puedo manejarlo. He manejado desafíos antes. Este desafío directo no es sobre pensamiento positivo forzado, es sobre precisión, es sobre ver realidad como es, sin distorsión, sin exageración, sin catastrofización. Paso 4. Generación de pensamiento alternativo más realista, basándote en evidencia objetiva y desafío directo. Crea pensamiento alternativo que sea más preciso, más equilibrado, más útil. No tiene que ser extremadamente positivo, solo tiene que ser más cercano a realidad. Si pensamiento distorsionado es voy a fallar completamente, pensamiento alternativo podría ser, no sé si voy a tener éxito, hay posibilidad de fallo y también posibilidad de éxito he tenido, éxito en cosas similares antes. Entonces, hay razón para pensar que puedo manejar esto. Ve cómo pensamiento alternativo reconoce realidad de incertidumbre sin saltar a catástrofe, reconoce posibilidad de desafío sin predecir fracaso total. Ese es pensamiento equilibrado realista que genera menos sufrimiento innecesario. Paso 5. Practicar pensamiento alternativo repetidamente no es suficiente. Generar pensamiento alternativo una vez tu cerebro ha practicado pensamiento distorsionado por años, probablemente. Entonces, ¿tiene autopista neural para ese patrón? Mientras pensamiento alternativo más realista es sendero apenas formado. Entonces, necesitas practicar pensamiento alternativo repetidamente cada vez que pensamiento distorsionado surge. Identifícalo, desafíalo, reemplázalo con alternativa más realista y con práctica repetida durante semanas, meses. Pensamiento alternativo se fortalece, se vuelve más automático, mientras pensamiento distorsionado se debilita, pierde su poder automático sobre ti. Paso 6. Observar resultados de cambio de pensamiento cuando practicas consistentemente. Pensamiento más realista, equilibrado, observa qué pasa con tus emociones, con tu nivel de sufrimiento. Verás que ansiedad disminuye, que tristeza se aliviera, que enojo se calma, no porque circunstancias cambiaron, sino porque cambiaste. ¿Cómo piensas sobre circunstancias? Y esa observación directa de causa y efecto entre pensamiento cambiado y sufrimiento disminuido es poderosa, porque te muestra empíricamente que tu mente
tiene poder de sanar su propio sufrimiento. Y paso 7, compromiso con práctica continua. Este no es ejercicio que haces una vez y terminas, es práctica de por vida, porque tu mente tiene tendencia a volver a patrones antiguos, especialmente bajo estrés. Entonces, compromiso es practicar esta secuencia: identificar, evaluar, desafiar, reemplazar, practicar, observar cada día en cada situación que genera sufrimiento, hasta que se vuelve tu forma natural de relacionarte con tus pensamientos, hasta que ya no estás a merced de pensamiento distorsionado automático, sino que tienes capacidad de ver claramente y pensar equilibradamente, consistentemente. Este proceso de 7 pasos es exactamente cómo tu mente sana el sufrimiento que ella misma creó. No es magia, no es pensamiento positivo o superficial, es trabajo sistemático de identificar patrones mentales que generan sufrimiento y reentrenar mente para patrones más precisos, más equilibrados, que generan menos sufrimiento innecesario. Y funciona, absolutamente funciona, cuando te comprometas con práctica consistente. Déjame compartir historia que ilustra esto perfectamente. Mujer llamada Laura vino a terapia con depresión severa. Llevaba años sintiendo tristeza constante, desesperanza, falta de motivación, energía. Y cuando exploramos, descubrimos que Laura tenía patrón de pensamiento específico que generaba su depresión cada día. Laura se levantaba y su primer pensamiento era: otro día más que tengo que soportar mi vida, no tiene sentido nada. ¿Va a mejorar nunca este pensamiento? Se repetía múltiples veces al día. Era tan automático que Laura ni siquiera lo notaba conscientemente. Simplemente era su experiencia de realidad, y ese pensamiento generaba depresión masiva, porque si crees que tu vida no tiene sentido, que nada va a mejorar, ¿cómo te vas a sentir? Por supuesto, deprimida. Entonces, trabajamos en proceso de sanación mental. Primero, Laura aprendió a identificar ese pensamiento conscientemente en lugar de estar fusionada con él. Empezó a poder verlo claramente. Otro día que tengo que soportar es pensamiento, no es realidad. Segundo, Laura evaluó evidencia objetiva de ese pensamiento. ¿Es verdad que su vida no tiene sentido? Absolutamente no. Laura tenía hijos que amaba, trabajo que, aunque no perfecto, tenía aspectos significativos, amistades cercanas, hobbies que disfrutaba cuando se permitía hacerlos. Entonces, evidencia objetiva contradecía pensamiento. Su vida tenía múltiples fuentes de sentido, simplemente su mente deprimida estaba filtrándolas. Tercero, Laura desafió pensamiento directamente cuando surgía. Se preguntaba: ¿es verdad que nada va a mejorar? Nunca, ¿cómo sé? Eso puedo predecir futuro con certeza. He tenido periodos donde me sentí mejor antes. Entonces, claramente las cosas pueden mejorar. Cuarto, Laura generó pensamiento alternativo más realista. En lugar de otro día que tengo que soportar, practicó. Es un nuevo día, ¿no? Tengo opciones sobre cómo vivirlo. Hay dificultades. Y también hay cosas que valoro. Puedo enfocarme en lo que sí tiene significado para mí. Este pensamiento alternativo no era falsamente optimista, era simplemente más preciso, más equilibrado. Quinto, Laura practicó este pensamiento alternativo repetidamente cada mañana. Al despertar, cada vez que pensamiento depresivo surgía, lo identificaba, lo desafiaba, lo reemplazaba, y con práctica consistente durante meses, algo extraordinario. Pasó el pensamiento depresivo, perdió su poder automático, sobre ella ya no era su realidad default, y pensamiento más equilibrado. Se fortaleció, se volvió más natural, y su depresión, que había sido constante por años, empezó a levantar brutalmente duras consigo mismas en su lenguaje interno. Entonces, práctica es empezar a hablarte como hablarías, amigo querido, que está pasando por dificultad, con compasión, con comprensión, con aliento realista, no con crítica despiadada, no con catastrofización, no con generalización negativa. Y cuando cambias tu lenguaje interno, cambias tu experiencia emocional masivamente, porque estás constantemente generando y regenerando tu estado emocional a través de lo que te dices. Y como te lo dices, déjame compartir historia personal adicional sobre esto. Hubo periodo en mi vida donde cometí error profesional significativo y mi lenguaje interno inmediato fue: eres un idiota, ¿cómo pudiste hacer algo tan estúpido? Has arruinado, todo eres un fracaso. Y me sentí devastado, paralizado, lleno de vergüenza. Pero entonces me di cuenta: espera, si amigo cercano hubiera cometido mismo error, jamás le hablaría así. Entonces, ¿por qué me hablo así? A mí mismo cambié mi lenguaje interno. Cometiste error.
Eso es malo. Y todos cometan errores. Puedes aprender de esto, puedes hacer reparaciones donde sea posible, puedes seguir adelante. Un error no define tu valor total y cuando cambié el lenguaje interno, mi experiencia emocional cambió dramáticamente. Todavía había remordimiento apropiado por error, pero ya no había vergüenza devastadora, paralizante, porque no estaba generando esa vergüenza a través del lenguaje interno brutal. Entonces, lenguaje interno es herramienta poderosa para sanar sufrimiento que tu mente genera, porque el lenguaje interno está constantemente generando tu experiencia. Entonces, cámbialo y cambiarás experiencia. Y ahora, algo sobre aceptación radical como componente esencial de sanación mental, porque parte del sufrimiento que tu mente genera viene de resistencia a realidad, de luchar contra lo que es de insistir que las cosas deberían ser rentas de lo que son. Y esa resistencia, esa lucha mental contra realidad, genera sufrimiento masivo. Entonces, aceptación radical es práctica de reconocer realidad exactamente como es, sin resistencia, sin lucha. Esto es lo que es, no me gusta, es lo que es. Y cuando practicas aceptación radical, algo extraordinario, pasa el sufrimiento de resistencia. Se disuelve, no te vuelves pasivo, no dejas de intentar cambiar situaciones que puedes cambiar, pero dejas de sufrir por resistir mentalmente lo que ya es. Porque resistir mentalmente lo que ya es completamente inútil, no cambia nada, solo te hace sufrir. Entonces, práctica es cuando algo malo ha pasado, en lugar de rumiar sobre no, debería haber pasado. ¿Cómo pudo pasar? Esto es terrible que pasó, practicas esto, pasó, no me gusta y pasó, ¿qué puedo hacer ahora desde aquí? Ese cambio de resistencia a aceptación libera energía masiva que estabas gastando en lucha mental inútil y te permite usar esa energía para responder efectivamente a situación actual. Y déjame darte ejemplos concretos de cómo aplicar todo esto en situaciones específicas comunes. Imagina, tienes presentación importante en trabajo y sientes ansiedad masiva, proceso identificas, pensamiento voy a olvidar todo, voy a hacer el ridículo, todos van a pensar que soy incompetente, mi carrera va a sufrir, evalúas evidencia, he dado presentaciones antes, algunas fueron bien, otras no tan bien, pero nunca he olvidado todo. Completamente, nunca nadie ha dejado de trabajar conmigo por presentación imperfecta, desafías. Es realista pensar que voy a olvidar todo completamente. No he preparado, sé material, incluso si cometo errores. Puedo recuperarme, generas alternativa. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Puede haber momentos imperfectos y puedo manejarlos. He manejado situaciones similares antes. Mi valor profesional no depende de una presentación perfecta. Practicas este pensamiento alternativo repetidamente. Antes de presentación, observas, tu ansiedad disminuye a nivel manejable, donde puedes funcionar efectivamente, o imagina amigo cercano, te critica y sientes dolor emocional intenso, proceso, identificas, pensamiento, me odia ya, no quiere ser mi amigo, hice algo terrible, soy mala persona, evalúas evidencia, amigo me ha criticado antes y seguimos siendo amigos. Una crítica no significa odio completo. Crítica puede ser sobre comportamiento específico, no sobre mi valor total como persona. Desafía ser realista a concluir que me odia basado en una crítica. Podría ser que me valora y por eso se siente cómodo. Siendo honesto conmigo generas alternativa. Amigo está expresando frustración sobre algo específico. Esto es incómodo y no significa que nuestra amistad terminó. Puedo hablar con él, puedo entender su perspectiva, puedo decidir si su crítica tiene validez. Prácticas cuando surge pensamiento catastrófico. Observas dolor, disminuye nivel donde puedes pensar claramente sobre situación y responder apropiadamente. O imagina, recibes diagnóstico médico preocupante y sientes miedo intenso. Proceso, identificas, pensamiento, voy a morir. Esto es el fin. Mi vida terminó, todo está perdido, evalúas evidencia, el diagnóstico es serio, pero no necesariamente terminal. Hay tratamientos disponibles, muchas personas con este diagnóstico viven buba, idas largas con tratamiento apropiado, desafías. Estoy saltando a peor escenario posible sin tener información completa. Necesito más información médica antes de concluir algo catastrófico. Generas alternativa, esto es serio y necesita atención médica inmediata. Y no sé todavía qué significa esto. Completamente puedo buscar tratamiento, puedo consultar especialistas,
Puedo informarme apropiadamente antes de asumir lo peor. Practicas cada vez que mente salta catástrofe, observas, miedo se mantiene en nivel que te permite tomar acción apropiada, buscar tratamiento. En lugar de paralizarte en pánico, ves el patrón en cada caso, identificas pensamiento que genera sufrimiento, lo evalúas objetivamente, lo desafías, generas alternativa más realista, practicas y observas reducción en sufrimiento. Ese es proceso concreto aplicable a cualquier situación donde tu mente está generando sufrimiento innecesario a través de pensamiento distorsionado. Y algo sobre práctica de mindfulness como complemento poderoso a trabajo cognitivo que estamos haciendo, porque mindfulness te entrena a observar tus pensamientos sin fusionarte con ellos, a verlos como eventos mentales, no como realidad absoluta. Y esa capacidad de observar pensamiento sin creerlo automáticamente es crucial para el proceso de sanación. Entonces, práctica diaria de mindfulness, aunque sea 10 minutos, donde te sientas, observas pensamientos que surgen, los notas sin juzgar, sin engancharte, simplemente notando pensamientos sobre trabajo. Surge pensamiento sobre relación, surge pensamiento sobre salud, surge esta práctica, fortalece capacidad de ver pensamientos como pensamientos, no como verdad inmutable. Y cuando puedes ver pensamiento como pensamiento, puedes evaluarlo, cuestionarlo, cambiarlo mucho más fácilmente que cuando estás completamente fusionado con él, creyéndolo sin cuestionar. Entonces, mindfulness y trabajo cognitivo se complementan perfectamente. Mindfulness te da capacidad de observar pensamiento, trabajo cognitivo, te da herramientas para transformar pensamiento juntos, son combinación poderosa para sanar sufrimiento que mente genera. Y déjame compartir algo sobre progreso no lineal en este trabajo, porque es importante tener expectativas realistas. No vas a dominar esto inmediatamente, no vas a eliminar todo sufrimiento mental. En semana habrá días donde pensamiento distorsionado te domina, donde caes en patrones antiguos, donde sufras innecesariamente, y eso es completamente normal, parte del proceso, porque estás reentrenando patronas de toda una vida. Entonces, progreso es 2 pasos adelante, 1 paso atrás, gradual, con altibajos, pero dirección general con práctica consistente es clara, menos sufrimiento innecesario, más claridad mental, más capacidad de manejar dificultades sin colapsar emocionalmente. Entonces, sé paciente contigo mismo, celebra cada momento donde logras identificar pensamiento distorsionado cada vez que lo desafías, exitosamente cada reducción en sufrimiento, aunque sea pequeña porque estás haciendo trabajo. Más importante que existe trabajo de liberarte de sufrimiento autogenerado, de usar tu mente para sanar lo que tu mente creó, y visión completa de vida transformada por este trabajo. Imagina, despiertas y en lugar de inmediatamente caer en pensamiento ansioso sobre día, tu mente está tranquila, presente. Cuando surgen pensamientos preocupantes, los notas, los evalúas, si son distorsionados, los desafías, generas alternativas más realistas y tu nivel de ansiedad se mantiene manejable. Enfrentas desafíos durante día y en lugar de colapsar en catástrofe mental, los ves claramente como lo que son problemas que necesitan solución, no amenazas existenciales. Tu mente genera pensamientos útiles orientados a solución en lugar de pensamientos catastróficos paralizantes. Tienes conflicto con ser querido y en lugar de espiral de pensamientos sobre rechazo, abandono, tu valor, examinas situación objetivamente, generas pensamientos equilibrados sobre lo que pasó y puedes comunicar claramente sin estar dominado por pensamiento distorsionado. Terminas día y aunque hubo desafíos, aunque hubo momentos difíciles, no estás agotado emocionalmente por haber luchado contra pensamiento distorsionado todo el día. Simplemente manejaste lo que vino con claridad mental, con pensamiento equilibrado, con capacidad de ver realidad como es, y duermes bien porque tu mente no está generando sufrimiento innecesario, no está rumiando en catástrofes imaginarias, simplemente está en paz. Esa es vida posible cuando tu mente ha aprendido a sanar el sufrimiento que ella misma creaba. Y está disponible para ti completamente si te comprometes con práctica consistente de identificar, evaluar, desafiar, transformar pensamientos distorsionados. Entonces, este es el trabajo más importante que puedes hacer porque afecta todo. Afecta tus relaciones, tu trabajo, tu salud, tu capacidad de disfrutar vida, tu capacidad de enfrentar dificultades, tu nivel de
paz, tu nivel de felicidad, todo está mediado por cómo piensas. Entonces, cuando aprendes a pensar de forma más clara, más precisa, más equilibrada, cuando usas tu mente para sanar sufrimiento que tu mente generaba, todo mejora, no porque circunstancias externas se vuelven perfectas, sino porque dejaste de añadir capas de sufrimiento innecesario sobre realidad básica de vida, y realidad básica de vida, aunque tiene sus desafíos, es mucho más manejable que realidad distorsionada que mente no entrenada crea. Entonces entrena, tu mente practica consistentemente, identifica, evalúa, desafía, transforma y observa cómo tu experiencia de vida se transforma, ¿no? Instantáneamente, pero progresivamente, consistentemente, hasta que un día te das cuenta vivo con mucho menos sufrimiento innecesario que antes. Tengo claridad que no tenía, tengo paz que no creía posible, y todo porque aprendí a usar mi mente para sanar lo que mi mente estaba creando. Entonces, ese es poder, ese regalo que te doy hoy, entendimiento de que tu mente que crea tu sufrimiento tiene poder absoluto de sanarlo y proceso concreto para hacerlo. Ahora toma ese regalo, practícalo, vívelo y transforma tu experiencia de vida completamente desde adentro, porque cuando tu mente está sana, cuando piensa claramente, cuando no genera sufrimiento innecesario, todo es posible, todo es más fácil, todo es más disfrutable, y esa vida está esperándote en práctica diaria de usar tu mente para sanar lo que tu mente crea. Entonces, hazlo, comprométete, practica y transforma. Y quiero profundizar aún más en capas adicionales de este proceso transformador, porque hay aspectos que necesitas entender para hacer esta práctica verdaderamente duradera. Primero, sobre cómo el sufrimiento mental se perpetúa a través de narrativas que construimos sobre nosotros mismos y nuestra vida. Tu mente no solo genera pensamientos aislados, genera historias completas sobre quién eres, por qué te pasan cierta temprana de que estás generando sufrimiento mental antes de que escale completamente, porque cuerpo responde a pensamiento distorsionado inmediatamente. Entonces, si aprendes a leer señales de tu cuerpo, puedes intervenir más temprano en proceso de generación de sufrimiento, y algo sobre perfeccionismo como fuente masiva de sufrimiento autogenerado, porque perfeccionismo es forma de pensamiento distorsionado, donde se res que deba ser perfecto, que cualquier cosa menos que perfección es fracaso. Y esa creencia genera sufrimiento constante, porque perfección es imposible. Entonces constantemente estás fallando en alcanzar estándar, imposible constantemente, criticándote duramente por no ser perfecto, constantemente en estado de ansiedad sobre cometer errores. Y todo ese sufrimiento es completamente autogenerado, producto de estándar irreal que tu mente impuso. Entonces, trabajo es desafiar creencia de que necesitas ser perfecto, reconocer que es suficientemente bueno, es completamente aceptable, que errores son normales, ten parte de ser humano, que tu valor no depende de ser perfecto. Practica activamente cometer pequeños errores, intencionalmente dejar cosas imperfectas y observar que no pasa nada catastrófico, que el mundo no termina, que eres completamente ok. Sin ser perfecto y con práctica repetida, perfeccionismo pierde su poder sobre ti, y el sufrimiento masivo que generaba se disuelve, porque ya no estás persiguiendo imposible, ya no estás castigándote por ser humano, simplemente estás siendo humano, y eso es suficiente, completamente suficiente. Y déjame darte visión final de lo que es posible cuando realmente dominas este trabajo de usar tu mente para sanar sufrimiento que ella misma crea. No es que nunca sientes emociones difíciles, no es que vida se vuelve perfecta sin desafíos. Lo que pasa es que tu relación con dificultad cambia. Fundamentalmente, cuando algo malo pasa, ya no añades capas de sufrimiento innecesario sobre ello, a través de pensamiento catastrófico. Simplemente experimentas la dificultad real como es, la procesas apropiadamente, tomas acción, donde puedes aceptas lo que no puedes cambiar y sigues adelante. Cuando cometas error, ya no colapsa en vergüenza devastadora a través de pensamiento generalizado de soy un fracaso completo. Simplemente reconoces, cometí error, puedo aprender de esto, puedo hacer reparaciones donde sea necesario, esto no define mi valor. Total, cuando enfrentas incertidumbre, ya no generas ansiedad masiva a través de catastrofización sobre todos los peores escenarios posibles. Simplemente reconoces, hay incertidumbre, no sé qué va a pasar y puedo manejar lo que venga, he manejado incertidumbre antes, puedo hacerlo de nuevo. Cuando tienes conflicto en relación, ya no espiralizas en pensamientos sobre rechazo, abandono, tu inadecuación. Simplemente
examinas situación objetivamente, qué pasó, realmente qué es mi parte, qué puedo comunicar, cómo podemos resolver esto, sin drama mental innecesario, solo claridad y acción apropiada. Vives en realidad como es no, en versión distorsionada, amplificada, catastrofizada, que mente no entrenada crea, y esa vida en realidad clara es infinitamente más pacífica, más manejable, más disfrutable que vida en distorsión constante. Entonces, ese es lo que te espera. Si te comprometas con este trabajo paz profunda, que viene de no generar sufrimiento innecesario, claridad mental, que viene de ver realidad como es fortaleza emocional, que viene de saber que puedes manejar dificultades sin colapsar, y felicidad genuina, que viene de no estar constantemente en guerra con realidad a través de pensamiento distorsionado. Todo eso está disponible en práctica diaria. Consiste en de usar tu mente para sanar lo que tu mente crea. Entonces, ese es trabajo, ese es camino. Identifica, evalúa, desafía, transforma, practica, observa, y con tiempo, con dedicación, con paciencia contigo mismo, transformarás completamente tu experiencia de vida, no porque cambias mundo externo, sino porque cambias mundo interno. Y cuando mundo interno está sano, cuando tu mente piensa claramente, cuando no genera sufrimiento innecesario, todo lo demás fluye de ahí, relaciones más sanas, trabajo más satisfactorio, más capacidad de disfrutar, más resiliencia ante dificultades, más paz, más alegría, más libertad, libertad de tiranía, de pensamiento distorsionado que has vivido bajo por años, quizás toda tu vida. Entonces, libérate, usa tu mente para sanar lo que tu mente creó y vive finalmente en paz, que siempre fue posible, siempre estuvo disponible en trabajo de transformar pensamiento. Gracias por este tiempo. Ahora ve, practica y transforma tu vida completamente desde adentro. Y palabras finales absolutamente cruciales para sellar esta enseñanza. Completamente has vivido creyendo que tu sufrimiento viene principalmente de circunstancias externas, de lo que te pasa, de lo que otros hacen, de problemas que enfrentas, pero ahora sabes verdad liberadora. La mayoría de tu sufrimiento no viene de esas cosas. Viene de cómo piensas sobre esas cosas, de interpretaciones que haces, de narrativas que construyes, de significados que asignas, y eso significa que tienes poder masivo sobre tu sufrimiento, mucho más poder del que creías, porque aunque no puedes controlar completamente circunstancias externas, puedes aprender a control. Cómo piensas sobre ellas, puedes entrenar tu mente para procesar realidad de forma más precisa, más equilibrada, más saludable. Y cuando haces eso, cuando usas tu mente para sanar sufrimiento que tu mente estaba generando, tu vida se transforma, no porque vida se vuelve perfecta, sino porque dejaste de añadir sufrimiento innecesario sobre dificultades inevitables de vivir. Y esa es diferencia entre sufrir masivamente, constantemente, o manejar vida con fortaleza, claridad, paz. Entonces, proceso es, claro, identificar pensamiento que genera sufrimiento, evaluarlo objetivamente, desafiarlo cuando es distorsionado, generar alternativa más realista, practicar esa alternativa, repetidamente observar cómo sufrimiento disminuye, comprometerte con práctica continua, este proceso de 7 pasos, aplicado consistentemente en cada situación difícil, durante semanas, meses, años, reentrenan completamente tu mente de máquina, de generar sufrimiento a herramienta de sanación, y ese reentrenamiento es trabajo más importante, más transformador que puedes hacer porque afecta literalmente todo en tu vida. Entonces, no dejes que este sea solo información interesante que leíste y olvidaste. Haz que sea práctica, que transforma tu vida. Empieza hoy con diario de sanación mental. Identifica momento de sufrimiento de hoy. Identifica pensamiento que lo generó. Evalúa, evidencia, desafía, distorsión, genera alternativa más realista. Observa cómo te sientes diferente. Y haz esto mañana y día siguiente hasta que se vuelve tu forma natural de relacionarte con tus pensamientos, hasta que ya no eres víctima de pensamiento. Distorsiona. Do automático, sino sanador consciente de tu propia mente. Y cuando llegues ahí, cuando este proceso esté completamente integrado, mirarás atrás y verás cuánto has cambiado, cuánto menos sufras y necesariamente cuánta más claridad tienes, cuánta más paz experimentas. Y sabrás que todo ese cambio vino de una verdad simple pero profunda. Tu mente que creaba tu sufrimiento también puede sanarlo completamente, totalmente. Finalmente, entonces, usa ese poder sana, te libera, te vive sin peso de sufrimiento autogenerado,
Vive en realidad clara, en pensamiento equilibrado, en paz profunda, que siempre fue posible, siempre estuvo disponible en trabajo, de transformar como piensas. Entonces transforma práctica diariamente, consistentemente, pacientemente, y observa milagro de mente que se sana a sí misma, de sufrimiento que ella misma creó, porque es el regalo más grande que puedes darte capacidad de estar bien, independientemente de circunstancias externas. Porque tu bienestar ya no depende de control perfecto de vida, depende de claridad de tu pensamiento, y claridad de pensamiento es algo que puedes desarrollar, entrenar, perfeccionar a través de práctica dedicada. Entonces dedícate a esta práctica, comprométete completamente y transforma tu vida desde raíz, desde mente que genera experiencia. Y cuando mente está sana, todo está sano, todo es posible, todo es más disfrutable, incluso las dificultades, porque ya no las magnificas, ya no las catastrofizas, simplemente las manejas con capacidad real que siempre tuviste, pero que pensamiento distorsionado escondía. Entonces, descubre esa capacidad, usa tu mente para sanar y sé libre, finalmente libre de sufrimiento innecesario, libre de tiranía, de pensamiento distorsionado, libre para vivir vida con claridad, con fortaleza, con paz profunda, duradera, que viene de dentro, que nadie puede quitar, porque está basada en cómo piensas, no en lo que pasa, y cómo piensas es completamente tu elección, tu responsabilidad, tu poder. Entonces, toma ese poder, usa, lo transforma a través de él y vive vida que siempre fue posible, vida de paz genuina, de felicidad real, de libertad completa, de sufrimiento autogenerado. Esa vida te espera en práctica diaria. Entonces practica hoy y cada día y transforma completamente. Gracias totales por caminar este camino conmigo. Ahora camínalo en tu propia práctica y sana, usando poder de tu propia mente. Y expansión final, crucial sobre aplicación práctica de todo esto en vida real, porque teoría sin aplicación es inútil. Entonces, déjame darte guía específica semana por semana de cómo implementar este trabajo transformador. Semana 1, enfoque solo en identificación. Durante esta semana, tu único trabajo es notar pensamientos que generan emociones negativas cada vez que sientes ansiedad, tristeza, enojo, frustración. Párate y pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora mismo? Escríbelo en tu teléfono, en papel, donde sea, solo identifica, sin juzgar, sin intentar cambiar todavía, solo construyendo conciencia de conexión entre pensamiento y emoción. Al final de semana tendrás lista de tus pensamientos más comunes que generan sufrimiento. Y esa lista es oro porque te muestra exactamente dónde tu mente está creando sufrimiento innecesario. Semana 2 añade evaluación de evidencia. Ahora, además de identificar pensamiento, examina evidencia. Para cada pensamiento que identificas, pregúntate cuál es evidencia objetiva de que esto es verdad. ¿Qué hechos verificables lo apoyan? ¿Qué hechos lo contradicen? Escribe esto específicamente. No solo piénseslo, porque escribir lo hace concreto, claro, imposible de evadir, y empezarás a ver patrón. Mayoría de pensamientos que generan sufrimiento tienen poca o ninguna evidencia objetiva, son suposiciones, proyecciones, miedos, no reflejos de realidad, y solo ver eso empieza a debilitar su poder. Semana 3 añade identificación de distorsiones. Ahora que identificas pensamientos y evalúas evidencia, añade paso de nombrar distorsión específica, que estás usando catastrofización generalizada, lectura de mente, razonamiento emocional pensamiento, todo o nada filtrado mental. ¿Cuál es nombrar la distorsión? Te da distancia adicional de pensamiento, porque ya no es solo pensamiento incómodo, es distorsión cognitiva específica que tiene nombre, que es patrón reconocido, que otros también usan, y eso lo hace menos personal, menos sobre ti, siendo defectuoso, y más sobre mente humana, teniendo tendencias predecibles que pueden ser corregidas. Semana 4 añade generación de alternativas. Ahora, además de identificar, evaluar, nombrar distorsión, genera pensamiento alternativo, más realista, más equilibrado para cada pensamiento distorsionado. Escríbelo específicamente cómo sería versión más precisa de este. Pensamiento que reconoce realidad completa, sin exagerar, sin minimizar, simplemente precisa al principio. Esto será difícil. Tu cerebro querrá volver a pensamiento distorsionado porque es familiar, pero persiste, practica, genera alternativas. Incluso si al principio no las crees completamente, solo practica el proceso. Semana 5 comienza práctica activa de alternativas. Ahora, cuando pensamiento distorsionado
Surge, identificas, evalúas, nombras, distorsión, generas alternativa. Practicas repetir alternativa múltiples veces en lugar de rumiar en distorsión. Repites alternativa más realista una y otra vez. Este es reentrenamiento neural activo. Estás creando nuevo patrón, compitiendo con patrón antiguo y con repetición nuevo. Patrón se fortalece. Semana 6, observación de resultados. Ahora, además de todo lo anterior, específicamente observa y registra cambios en tu nivel de sufrimiento. Emociona. Cuando practicas pensamiento alternativo, tu ansiedad baja, aunque sea un poco tu tristeza, se aliviera, tu enojo se calma. Registra esto concretamente porque evidencia de qué proceso funciona, te motivará a continuar y reforzará aprendizaje de que tus pensamientos realmente generan tus emociones. Y cambiar pensamientos cambia emociones. Semana 7 y 8, consolidación durante estas 2 semanas, continúas, proceso completo, identificar, evaluar, nombrar, generar, practicar, observar, pero ahora buscas patronas. ¿Qué pensamientos distorsionados son más comunes para ti? ¿Qué distorsiones usas más frecuentemente? ¿En qué situaciones tiendes a generar más sufrimiento mental? Esta metaconciencia de tus patrones específicos te permite anticipar y prevenir, no solo reaccionar después del hecho, y a partir de semana 9 esto se vuelve tu práctica permanente. Proceso que aplicas cada día en cada situación difícil. No es que algún día terminas y ya no necesitas hacerlo, es que se vuelve tu forma natural de relacionarte con tus pensamientos. Se vuelve automático, no consciente y esforzado como al principio, sino fluido, integrado, parte de quién eres, y desde ese lugar de práctica integrada vives con mucho menos sufrimiento innecesario, mucha más claridad, mucha más paz. Y ese es el camino concreto. Semana por semana, no es rápido, no es fácil, pero es completamente efectivo. Si te comprometes, entonces comprométete. Empieza semana 1 hoy, camina este camino paso por paso hasta que llegues al lugar donde tu mente ha aprendido a sanar el sufrimiento que ella misma creaba. Y ese lugar es paz real, duradera, independiente de circunstancias externas, porque viene de claridad, de pensamiento, no de perfección de vida. Entonces, camina este camino, practica este proceso, transforma tu mente y transforma tu vida completamente desde adentro. Ese es trabajo, ese es regalo. Entonces, tómalo, practica y vive transformado. Finalmente libre, paz, mente sana, que puede sanar lo que creó. Y recordatorio final absolutamente esencial de lo que realmente significa todo esto, que tu mente puede sanar. El sufrimiento que ella misma crea no significa que nunca sentirás dolor, no significa que vida será fácil, sin desafíos, no. Significa que puedes pensar positivo y todos los problemas desaparecen. Lo que significa es mucho más poderoso y más real. Significa que hay diferencia fundamental entre dolor inevitable de vivir y sufrimiento innecesario que tu mente añade. Sobre ese dolor de pérdida es inevitable. Sufrimiento de catastrofizar sobre esa pérdida, diciendo, mi vida terminó, nunca seré feliz de nuevo. Es innecesario, autogenerado. Dolor de error cometido es inevitable. Sufrimiento de generalizarlo a soy un fracaso completo, todo está arruinado, es innecesario, autogenerado. Dolor de rechazo es inevitable. Sufrimiento de leer mente asumiendo todos me rechazan, nadie me va a amar, nunca es innecesario, autogenerado. Entonces tu mente no puede eliminar dolor inevitable, pero puede absolutamente eliminar sufrimiento innecesario que añade sobre ese dolor. Y cuando eliminas ese sufrimiento innecesario, lo que queda es dolor limpio, apropiado a situación que puedes sentir, procesar, integrar, sin ser devastado, sin colapsar, sin perder capacidad de funcionar. Y esa es diferencia masiva entre sufrir constantemente desproporcionadamente y experimentar dolor apropiado cuando ocurre sin magnificarlo. Entonces no estás intentando nunca sentir emociones negativas. Estás intentando no generar emociones negativas desproporcionadas a través de pensamiento distorsionado. Y esa distinción es crucial para entender este trabajo correctamente. Porque si esperas nunca sentir dolor, te decepcionarás. Pero si entiendes que puedes dejar de generar sufrimiento innecesario sobre dolor inevitable, entonces tienes expectativa realista, alcanzable, que te guiará correctamente en práctica.
y déjame dejarte con imagen final para llevarte imagen de dos personas enfrentando misma situación, difícil, pérdida de trabajo, ambas sienten dolor inicial apropiado de